Después se va a mejorar la eficiencia. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a este último webinar de esta serie de webinars que estamos dictando con Ingesol sobre soldadura 4.0. Eh, Estamos en el año 2025, ¿no? Y estamos en medio de una nueva revolución industrial y el objetivo de esta presentación y de esta serie de webinars es que todos, ustedes, yo, Ingesol, nos familiaricemos con esas nuevas tecnologías, ¿no? De esta nueva revolución industrial para integrarlas a nuestra labor y poder generar soluciones de soldadura competitivas, ¿no? Y que seamos también profesionales competitivos en el mundo de la soldadura. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Como comenté, hemos ya dictado la soldadura 4.0 tiene muchas tecnologías involucradas. En este primer grupo de webinars hemos dictado 5 tecnologías alrededor de la soldadura 4.0, de lo que es la soldadura en la época de la industria 4.0. Hemos dictado ya, este es el quinto, y estos son los webinars que hemos dictado, ¿no? Que están disponibles. El primero es uno que habla sobre, en general, qué es la revolución industrial 4.0 y cómo se ve la soldadura en ese mundo, en medio de esa revolución industrial, ¿no? Acá se ve en detalle qué incluye la revolución industrial 4.0 y por qué es tan importante para la industria y entre ellas la industria de la soldadura también. Luego hemos hablado de una solución que se llama Well Cloud, que incluye varias tecnologías de esta revolución industrial. Incluye, por ejemplo, la Big Data, ¿no? La gestión de datos. Incluye el Internet de las cosas, el Internet de las cosas. Incluye el Cloud Computing, por ejemplo, que es otra tecnología, la computación en la nube. Incluye los adelantos en ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero todas esas herramientas usadas con un objetivo, que es el objetivo de eh, analizar, diagnosticar y ser una herramienta de mejora de la productividad. En el tercero, usamos las mismas tecnologías que les mencioné, pero ya no para hacer este monitoreo y acompañamiento de mejora de productividad, sino para lo que es la trazabilidad y la gestión de calidad, ¿no? En un proyecto de construcción. El webinar también está disponible, los que le interese, ¿no? En el cuarto, vimos otras tecnologías con los sistemas de monitoreo modernos que existen, ¿no? Eh, todos los webinars anteriores hablan de sensores, por ejemplo, pero los sensores de los que hablamos acá y las tecnologías de sensado son distintas. Por ejemplo, acá hay tecnologías de análisis de imágenes, ¿no? Y cosas nuevas también, nuevas tendencias en la gestión de calidad, el control de calidad de soldaduras, ¿no? Basadas en estas tecnologías. Y el día de hoy vamos a cerrar el grupo de webinar eh, del día de este ciclo con la soldadura colaborativa, ¿no? Seguro el próximo año vamos a hablar de otras revoluciones, de otras tecnologías de esta revolución 4.0, ¿ok? Entonces, sin más que eh, introducción, vamos a hablar hoy de los cobots y la industria 4.0. Vamos a hacer una pequeña introducción, como hacemos en los webinars anteriores,
un poco para todos partir del mismo lugar, ¿no? Eh, bueno, como siempre repito, el papel de un profesional de nuestro sector es crear soluciones para afrontar los desafíos que el mundo de hoy presenta a las industrias, a los profesionales, etcétera, ¿no? Esos desafíos son desafíos que la industria ha afrontado históricamente, pero hay algunos desafíos particulares que son de esta época, ¿no? Y que no son de épocas anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la competitividad global, ¿no? Ahora mi compañía compite contra empresas de todo el mundo, ¿no? Y las fronteras del mundo se han suavizado, ¿no? Y mi compañía ahora compite con compañías que fabrican en todo el mundo. Tengo que eh, proponer soluciones competitivas. Eh, Otra cosa que es, por ejemplo, característica del día de estas épocas, ¿no? Que es esta, por ejemplo, de acá, la dificultad de mantener y retener personal calificado. Hoy existe una brecha de personal calificado enorme en el mundo, en todas las economías, ¿no? En los países desarrollados, en los países más pequeños, en economías más pequeñas como la nuestra, ¿no? Y una cosa que está pasando es que las economías desarrolladas están llevando a los soldadores de Colombia, de Brasil, de Perú, de Argentina, se lo están llevando, ¿no? Y eso está creando una fuerte eh, brecha de personal calificado de este lado del mundo, ¿no? Y en los países desarrollados la brecha es tan grande que esa migración no la termina de cerrar, ¿no? Pero bueno, allá y acá existe una gran falta de personal, ¿no? Entonces, esas dos cosas, por ejemplo, son cosas distintas de lo que ha pasado en otras épocas en el mundo, ¿no? También, por ejemplo, el tema de los riesgos de, eh, de cumplimiento, ¿no? De regulaciones. Ahora son mucho mayores, los impactos pueden ser mucho más grandes, las compañías tienen que tener mucho más cuidado por cumplir regulaciones, reglamentaciones, auditorías, etcétera, ¿no? Entonces, hay que afrontar todos estos riesgos, ¿no? Y como dice esta figurita de acá, la idea es que afrontemos ese riesgo con las nuevas herramientas que tiene la tecnología de hoy, ¿no? Del año 2025. Sería sí, autodestructivo intentar afrontar estos retos solo con las soluciones pasadas, ¿no? Las soluciones de la soldadura y el corte tradicional. Sería un suicidio a nivel de compañía y a nivel profesional también sería un suicidio, ¿no? ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir mejores soluciones, ¿no? Y como siempre hablamos, una solución en soldadura es una combinación de decisiones. Yo tengo que tomar decisiones en diseño, en materiales, en procesos y en estrategia para afrontar los requisitos de mi cliente y para demostrar que los cumplo. Tengo que tomar decisiones en estas cosas, ¿no? Pero lo importante es que se tomen decisiones en estos campos usando las herramientas actuales, ¿no? Porque si ustedes toman la misma decisión hoy que es la que hubieran tomado hace 15 años, simplemente su decisión está pasada de tiempo, ¿no? Y una compañía que usa nuevas herramientas para sus decisiones va a ser una compañía más competitiva, ¿no? O un profesional que propone, que incluye tecnologías nuevas, va a ser un profesional más competitivo que uno, ¿no? Que uno mismo. Entonces, esas soluciones tienen que evolucionar, ¿no? A veces yo voy a compañías y pregunto, ¿y tienen cómo soldar esto? Sí, no hay que calificar procedimientos nuevos. Me dicen, no hay que calificar nada.
ya tenemos un PQR, ¿y hace cuánto tienen ese PQR? No, ese PQR lo usamos desde el 2000. Es ilógica esa respuesta, ¿no? Porque con eso estoy diciendo que el día de hoy, que el mundo es completamente distinto, yo voy a usar una forma de trabajar de hace 25 años, ¿no? Y peor, y es peor que en épocas anteriores, porque a diferencia de otros tiempos, hoy, eh, entre el 2000, que es el ejemplo que les puse, y el día de hoy, casi en el medio, ha iniciado una nueva revolución industrial, ¿no? Eh, entonces, es absolutamente ilógico que lo quiera hacer así, ¿no? Entonces, tengo que crear soluciones para afrontar problemas, un proyecto, un reto, tengo que tomar decisiones en estos 4 puntos, ¿no? Y mi solución tiene que ser tal que cumpla con los requisitos de calidad, con los requisitos de costo, de productividad y también de seguridad. Si mi solución no cumple con estos requisitos, mi solución es mala y tiene que ir siempre evolucionando en cada uno de esos aspectos mi solución para que mi solución permanezca competitiva y yo como profesional permanezca competitivo también. ¿Ok? Eh, y adicionalmente estos requisitos, que han sido requisitos históricos de las soluciones de soldadura, ahora aparece un requisito adicional, que es que mi solución tiene que ser flexible. Que antes era típico de que una empresa se dedicara a hacer una sola cosa o pocas cosas. Entonces, que una empresa se especializara en hacer algo y solucionarlo siempre de la misma forma era, digamos, razonable, pero el día de hoy no. Hoy lo que yo tengo que tener capacidad es que haciendo pequeñas modificaciones o modificaciones razonables de las soluciones que ya tengo, yo pueda atender otras soluciones, ¿no? Entonces, hoy es un requisito de las tecnologías, de los equipos, de los procesos, de los procedimientos, de los PQR, del personal y de todo lo que yo haga, que sean flexibles, ¿no? Que tengan la capacidad de solucionar otro desafío con cambios razonables, ¿no? Y eso, como les dije, hay que hacerlo considerando la nueva revolución industrial en la que estamos, ¿no? No vamos a hablar en detalle de eso, porque ya lo hemos hablado en webinars anteriores, pero la revolución industrial en la que estamos es esta, ¿no? Donde hay todas estas tecnologías, Internet de las Cosas, tecnologías, el cloud computing, hay la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, la capacidad de producir datos, ¿no? Eh, Miren, esa es una reflexión interesante. Antes yo para mejorar mi solución, yo tenía que invertir en hardware o más máquinas o consumibles distintos, ¿no? Pero resulta que en las plantas donde todos ustedes trabajan, hay algo que se produce todos los días, aparte de soldaduras, de aceros, hay algo que está ahí presente todos los días, ¿no? Eh, y ese algo son los datos. Su fábrica o su trabajo es una fuente inacabable de datos, ¿no? Entonces, una característica importante, por ejemplo, de esta revolución industrial es esta que llamamos la digitalización, ¿no? Que es la capacidad que tenemos hoy, antes no la teníamos por múltiples temas, eh, de capturar datos, de colectar datos, ¿no? Un sensor ahora, ¿no? Un sensor hace algunos años valía pues $5.000 un sensor, ¿no? Ahora un sensor o tecnologías para capturar datos, ¿no? Con procesamiento de imágenes, por ejemplo, ¿no? Eh, son mucho más económicos, ¿no? Entonces la capacidad de capturar datos es mucho más fácil, ¿no? La capacidad de hacer disponibles esos datos, ¿no? Ahora yo ya no tengo que tener un servidor enorme, yo tengo servidores web ofrecidos por gigantes mundiales que me ofrecen su capacidad, ¿no? También yo puedo hacer software, correr softwares en la nube para que me analicen esos datos, ¿no? Y lo último y más importante de todo, porque si hacen solamente lo que los dos pasos anteriores, es un juguete tecnológico solamente, ¿no? Pero lo importante es que teniendo la capacidad de capturar esos datos y hacerlos disponibles,
ustedes puedan usar esa data para tomar decisiones eh, mejores o usar esa data para retroalimentar el sistema, para que el sistema produzca mejores resultados. ¿No? Entonces, estamos en esa época, ¿no? Este es un extracto de un reporte de Boston Consulting Group, que es un grupo consultor internacional, ¿no? Y muestra acá las distintas tecnologías que caracterizan a la industria 4.0, de las cuales hemos ido hablando en los webinars anteriores, algunas de ellas, y seguiremos hablando en los webinars del 2026, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Big Data, ¿no? Y el análisis de data, ¿no? El, Hoy yo puedo colectar datos y analizarlos usando herramientas de inteligencia artificial de manera mucho más simple, mucho más rápida que antes, ¿no? ¿Qué otra cosa? La nube, ¿no? La computación en la nube, esta capacidad de tener softwares que yo puedo usar, que están en la nube, que pueden usar esa data, procesarla, presentármela de manera amigable. La manufactura aditiva, por ejemplo, es otra tecnología importante en la industria 4.0, ¿no? Las impresoras 3D, la soldadura aditiva, etcétera. El Internet de las cosas, los equipos, las máquinas hoy se conectan con la nube para transferir información de ida y de vuelta, lo que aumenta sus capacidades, ¿no? ¿Mm? Y acá hay una herramienta más, ¿no? Los robots, la autonomía en los robots, ¿no? Y ahí es donde ya aterrizamos en el tema del día de hoy, ¿no? Esta es una tecnología eh, que si quisiera describirla, podría decir que los fabricantes en muchas industrias, ¿no? Eh, han usado, los robots son un desarrollo de la revolución industrial 3.0, ¿no? ¿No? Los robots existen en el mundo de la soldadura desde el 1980, 1990, ¿no? En esa época ya habían celdas robóticas muy simples y han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Pero hoy ya entramos a una categoría distinta, ¿no? Estos robots están evolucionando para volverse de mayor utilidad, se están volviendo, con esta disponibilidad de datos, de comunicación, se están volviendo mucho más autónomos, mucho más flexibles, ¿no? Y eventualmente, y de eso vamos a hablar el día de hoy, eventualmente ellos pueden interactuar uno con otro y pueden interactuar con los humanos, ¿no? Eh, yo puedo tener robots que interactúen con el ser humano. Antes, ustedes, bueno, saben, una celda robótica es un componente industrial de fabricación que antes era un componente aislado, ¿no? Un componente que estaba en una celda, que no tenía interacción con el ser humano, se requería mucha capacidad de programación, mucho conocimiento. Ahora no, ¿no? Eh, como parte de las tecnologías de Industria 4.0, algunos de estos robots se han vuelto más amigables, pueden trabajar codo a codo al costado de un ser humano, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y dicho sea de paso, así como se acercan tecnológicamente, porque son más fáciles de programar, pueden trabajar en colaboración conmigo, por eso se llaman cobots, ¿no? También cuestan menos, ¿no? Tienen un retorno de inversión mejor, o sea, yo puedo recuperar la inversión más rápida, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya estamos entrando al tema de los cobots, el tema de la discusión del día de hoy, ¿no? Y entonces, antes de seguir avanzando, solo recordarles el papel que tienen todos ustedes, ¿no? El papel que tienen todos ustedes es que las tecnologías tradicionales de soldadura que ya conocen, ¿no? Las integren con todas estas herramientas que están nuevas, que las que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Con todas estas herramientas
con todas estas herramientas, ¿no? Y que puedan hacer que sus lugares de trabajo vayan migrando, ¿no? Y como le digo, este tema no es un tema de elegancia o de sofisticación, es un tema de sobrevivencia profesional de cada uno de ustedes y también de sus compañías, ¿no? Antes, por ejemplo, este es también una de la fuente del Boston Consulting Group. ¿M? Esta era, por ejemplo, una fábrica de la revolución industrial anterior, ¿no? Había, por ejemplo, un flujo de producción, habían celdas, había el concepto de Lean Manufacturing, por ejemplo, o los conceptos modernos de productividad, ¿no? Pero las celdas están, digamos, secuenciadas, eh, hay un concepto de eficiencia, ¿no? Pero están aisladas, ¿no? Y como ven, los robots trabajan en una celda cerrada, eh, eh, programados por expertos, especialistas, ¿no? Miren cómo cambia una fábrica en esta industria 4.0, ¿no? En esta industria 4.0 tenemos todos estos puntos, son sensores, ¿no? Sensores que emiten información. Entonces, en esta fábrica, aparte de todo lo que ven físicamente, hay un montón de datos girando acá y las personas y las máquinas pueden aprovechar esos datos para que el sistema total sea más eficiente, ¿no? Eh, Acá ven, por ejemplo, ya el concepto de un robot colaborativo, ¿no? Entonces ya existe una interacción entre la máquina y el ser humano. ¿M? Y ven a esta persona acá, al medio, que está interaccionando con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y eso también hace una reflexión sobre el papel que tenemos que tener nosotros y el papel que tienen que tener poco a poco los profesionales que trabajan en nuestras compañías, ¿no? En inglés se le llama tech savvy. ¿Qué es una persona que sea tech savvy? Eh, es una persona que que es, tiene una apertura y tiene una predisposición a aprender y usar tecnologías nuevas. ¿M? Entonces, eh, hacia eso va a fluir el perfil profesional de las personas, ¿no? Y simplemente los que no lo hagan van a salir del mercado, ¿no? Como compañía, como profesional, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener este tipo de discusiones y por eso consideramos con Ingesol que teníamos que hacer un programa del 2025, pues, ¿no? No tendría absoluto sentido que hagamos un programa en Ingesol como lo hacíamos en el 2010, por ejemplo. ¿M? Entonces, por eso estamos en estos programas de divulgación de tecnologías de industria 4.0. Entonces, vamos a hablar ahora rápidamente de una tecnología de las que se ha escrito, ¿no? Estos robots, como dice acá, existe interacción máquina-máquina, producto de esos datos, los robots interaccionan entre sí, pero también existe una interacción máquina-humano. ¿Eh? Eh, Va a permitir tener celdas flexibles, eh, hacer diferentes partes, distintas partes y trabajar con lotes pequeños, ¿no? Ese tema de tener un solo producto en muchísima cantidad, en muchísima cantidad, eh, ya no hace sentido el día de hoy, porque por lo que les comenté el requisito de flexibilidad al comienzo, ¿no? ¿Mm? Entonces, un cobot es una herramienta que permite afrontar esos retos, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar a ver cobots. En este primer eh, video les voy a mostrar un cobot, no de soldadura, es un cobot que hace otro tipo de tareas. Este es un cobot de picking, ¿no? De recolección y traslado de materiales, ¿no? En una estación de trabajo, ¿no?
Eh, pero miren las diferencias de un cobot versus un robot. Y ahí luego las comentamos. ¿Mm? Bueno, si pudieron apreciar, eran robots súper flexibles que trabajaban al costado de las personas, ¿no? No estaban aislados en una celda, ¿no? Casi el operador le daba al robot las piezas, ¿no? Y el robot hacía ciertas tareas repetitivas, digamos, ¿no? Eh, de forma tal que dejaba al operador trabajar en tareas de más valor, ¿no? Y así como han visto ustedes el tema en el ejemplo que les acabo de enseñar, lo van a ver ahora en soldadura, ¿no? En soldadura tenemos también esa distinción, ¿no? Entre los robots tradicionales y los cobots, pero de soldadura, ¿no? Entre la robótica tradicional y los cobots de robots colaborativos, ¿no? Por eso es que se llaman así, ¿no? Existen estos dos mundos, ¿no? No quiere decir que los cobots desaparezcan a los robots. Los robots van a tener su, su campo, ¿no? Por ejemplo, soldaduras mucho más masivas, de grandes lotes de producción, ¿no? Van a seguir siendo soldados por robots, ¿no? Pero en muchas aplicaciones que había en la industria, en las cuales los robots no podían ingresar producto de sus limitaciones funcionales, han ingresado los cobots, ¿no? Entonces es como un paso intermedio. Antes yo, para ir a la soldadura robótica, tenía que dar un salto de 10 metros. Ya, pero ahora me han puesto un paso intermedio, que es un cobot, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el tema, no? Esos desafíos que les enseñé al comienzo, eh, ahora la pregunta es si un cobot me puede ayudar a enfrentarlos, ¿no? Escasez profesional, por ejemplo, ¿no? Escasez profesionales que cada día se va incrementando más porque las nuevas generaciones eh, no entran a la soldadura como entraban las antiguas, o sea, entran menos profesionales de los que salen en todo el mundo, digamos el mundo de hoy, no sé, la gente no le gusta ya ensuciarse las manos, quiere hacer otras cosas más simples, más atractivas, que dicho sea de paso, jalan la atención de la juventud de manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, el workforce de soldadura, la fuerza de trabajo del soldadura en el mundo se está que baja a ritmos inmensos, ¿no? Compartí la vez pasada con unos amigos el reporte de estudio del trabajo en Europa, el del 2024. Eh, y el reporte del trabajo emitido por la Unión Europea me sorprendí que la primera oficio declarado como faltante en el mundo, faltante, perdón, en Europa, eran los soldadores. ¿No? Se hablaba de todas las profesiones técnicas, ¿ah? Pero los soldadores en el primero. La AWS hace un mes aproximadamente ha publicado su nuevo reporte de análisis de fuerza de trabajo en soldadura en Estados Unidos. Y si la memoria no me falla, el reporte indicaba que faltaban 350.000 trabajadores hasta el año 2029.
¿no? Y a pesar de que eso no refleja necesariamente los números de países como el Perú o países de Latinoamérica, sí son un buen indicador, ¿no? Y aparte de ese flujo interno que existe de los países como los nuestros a países más desarrollados. Entonces, un COBOT me servirá para afrontar un problema de escasez de profesionales, ¿no? Me servirá como este tema de acumulación de pedidos, de acumulación de entregas, ¿no? De la capacidad, poca capacidad, entre comillas lo pongo, porque de eso hablamos en los otros webinars también, ¿no? Ahora con los datos yo puedo disponibles en mi fábrica, que ya les digo que se imaginen ahora su fábrica o cuando la vean mañana, no vean solamente que están fabricando piezas o elementos soldados, esto, ahora vean que también están fabricando un montón de datos, ¿no? Y que lo que tienen que hacer es usarlos para hacer mejor su fábrica, eh, ¿no? Pero las fábricas el día de hoy siguen acumulando retrasos, pedidos pendientes, ¿no? Un cobot me servirá para afrontar ese problema. Los requisitos de calidad son más altos. Un cobot me serviría para afrontar este problema, ¿no? Existen horas extras, largas horas de trabajo, problemas de ergonomía, problemas de eh, retención laboral, etcétera. Los cobots me servirán para poder afrontar ese problema. Entonces, el objetivo de presentación es presentarles a los cobots. ¿Ok? Y ver si nos pueden ayudar a resolver esos desafíos en soldadura. Entonces, bueno, eh, en el tema de robots y cobots, digamos, morfológicamente, de manera general, bueno, ustedes han visto un robot, un cobot en el video anterior, aparentemente es más pequeño, ¿no? Pero, digamos, morfológicamente, de manera general, se ven similares, ¿no? Eh, Entonces, ¿dónde están las diferencias fundamentales, ¿no? ¿Dónde están las diferencias fundamentales, ¿no? Eh, Tal vez comencemos a ver algunas diferencias acá, ¿no? ¿No? Este es un pendant, ¿no? Para programación robótica. Ya les conté que existe todo un tema de formación y especialización de una persona que hace programación de robots, ¿no? Es más, la tecnología 4.0 ha traído también algunas herramientas para afrontar ese problema, como la programación offline, ¿no? Que es otra tecnología que hablaremos en otro webinar. O sea, la programación se ha, digamos, tratado de hacer más simple, hay herramientas de ayuda, ¿no? Pero yo necesito tener los robots más cerca a la industria, ¿no? Y uno de los requisitos, por ejemplo, sería de que el robot, un robot o un cobot sea más fácilmente programable, ¿no? Se pueda programar de manera más sencilla, ¿no? Que yo pueda utilizar, como ven acá, por ejemplo, disculpen, las manos, ¿no? Yo puedo hacer una programación usando una herramienta más simple, más intuitiva, y puedo usar las manos en combinación y que esto no genere un riesgo para la persona, ¿no? Entonces ya acá vamos viendo algunas diferencias entre robots y cobots. Entonces, ¿qué es un cobot? Bueno, como ya les comenté, un cobot es un robot que trabaja con personas, ¿no? Y no separadas de ellas, ¿no? Trabajan junto a las personas sin suponer un riesgo en el lugar de trabajo. Un cobot tiene sensores de movimiento. Cuando un cobot colisiona con una persona, por ejemplo, el cobot se detiene, ¿no? Tiene distintos sistemas de seguridad que permiten detectar las colisiones, ¿no? Y detenerse antes de generar un daño, por ejemplo. Protege a los operadores, protege las instalaciones, ¿no? Las herramientas, ¿no? Eh, es un robot de mucha más fácil programación. Ahora vamos a ver algunas cosas, cómo se hace, con interfaces más intuitivas, como les había comentado,
disculpen, como les había comentado hace unos segundos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se programa un cobot para que vean lo simple que es, ¿no? Pero bueno, ok, entonces el objetivo es acercar al robot a las personas, generar un espacio de trabajo seguro y haciendo un robot más fácilmente programable para que pueda ser programado por personas que no tengan tanta especialidad, ¿no? Pero existe obviamente un requisito de mejor de productividad, ¿no? Recuerden los requisitos de una solución de soldadura: costo, calidad, productividad, seguridad y flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo un cobot reduce mis costos, ¿no? Eso también lo hemos hablado en otros seminarios anteriores, no voy a entrar en mucha profundidad, pero los costos de soldadura hablábamos en otros seminarios anteriores que el Pareto del costo, esta sección amarilla, es una sección que depende básicamente de dos cosas, ¿no? De la mano de obra directa y los gastos generales, no de los materiales directos, sino de estas dos categorías de costo, de la mano de obra directa y de los gastos generales. ¿Y cómo puedo calcular yo este sector amarillo en dólares, por ejemplo? Y la fórmula está acá. Esa es una simplificación, ¿no? Para hacerlo amigable y que ustedes lo entiendan rápidamente, ¿no? El costo de soldadura, si lo quieren saber, es tiempo por tarifa. La tarifa es una suma de costos horarios o costos por kilo que tenga la compañía: el costo del soldador, costo de máquina, costo de energía, etcétera, ¿no? Una tarifa, ¿ok? Pero el componente que le da el peso a esta ecuación es el tiempo. Tiempo por tarifa es lo que determina el costo de fabricación y la productividad de una compañía. Ese es un concepto súper importante, ¿eh? La batalla del costo y la batalla de productividad se pelea acá, en el sector amarillo. Yo puedo tener eficiencias aquí, sí, seguro, puedo buscar eficiencias, pero una mejora acá eh, no va a impactar de manera fuerte los costos, o va a impactar mucho menos que una mejora en ese sector amarillo. ¿Ok? Entonces, y en ese sector amarillo, la fórmula es tiempo por tarifa. ¿Y cómo se calcula el tiempo? Es el volumen de soldadura que agrego, el peso, mejor dicho, entre la tasa de deposición y el factor de tiempo de arco. Esa es la ecuación de la productividad. Así de simple. Entonces, si yo quiero tener mi productividad mejor, mis costos menores, ¿qué tengo que hacer? Hacer que esta multiplicación baje. Y como la aritmética dice, lo que tienes que hacer es disminuir el volumen, perdón, disminuir el peso y aumentar todo lo que puedas la tasa y aumentar todo lo que puedas el factor de tiempo de arco. En otros webinars hemos hablado un montón de esto y bueno, por ejemplo, la tasa es la cantidad de kilos por hora que deposito, ¿no? Eh, la cantidad de kilos por hora que agrego, y eso depende del proceso de soldadura, la tecnología, las variables que usa, etcétera. Y el factor de tiempo de arco es el tiempo en que el arco de soldadura esté encendido, del tiempo total disponible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran a su fábrica y su fábrica tiene 8 horas de trabajo efectivo, quitándole almuerzos, no sé, ¿no? Y trabajan 1 hora, o sea, imagínense que ustedes pudieran eh, cuantificar con exactitud de esas 8 horas cuánto tiempo el arco de soldadura está encendido. ¿Ya? Imaginemos que eso ha sido 1 hora. Entonces tienen, estoy con mi calculadora acá, sería 1 entre 8 por 100. Entonces su factor de tiempo de arco es 12,5%. O sea, solo el 12,5% del tiempo disponible están ensamblando componentes, están agregando valor. ¿No? Entonces, la pregunta y ese es un tema extenso, ¿ah? Pero un cobot me puede ayudar a mejorar estos coeficientes acá. En este caso, incrementarlos, ¿no? Porque si yo incremento el denominador, el costo va a caer, ¿no? Y la respuesta es que sí, mire.
vamos a comparar, por ejemplo, el factor de tiempo de arco entre la soldadura manual. ¿Se acuerdan que calculé 12.5? Miren, más o menos estaba en el rango bueno, ¿no? Que es lo que típicamente pasa en soldadura manual, aunque ustedes se sorprendan. Si nosotros hacemos una evaluación capturando datos con sensores en su fábrica, cosa que se puede hacer hoy día de manera muy simple, vean el segundo webinar, eh, van a encontrar que su fábrica, su factor de operación, típicamente está en estos valores. Y es más, a veces las fábricas tienen 8% de 8, 9, 10% de factor de operación, ¿no? ¿No? Acá dice su eh, eh, ratio de falta de calidad 5%, que es un ratio más o menos bueno, ¿no? Bueno, me refiero para el promedio de la industria, ¿no? Para una compañía definitivamente tener un ratio de rechazo del 5% es un golpe en el costo, ¿no? Acá tienen, y bueno, se requiere un soldador altamente calificado, sí, ¿no? ¿No? Entonces, factor de operación de 10 a 15%. ¿Cuál es el factor de operación de un cobot? El factor de operación de un cobot es de 25 a 35%. Vamos a ponerle que sea 30, ya. 30% es tal vez el triple de factor de operación de soldadura manual, ¿no? Tal vez el triple de factor. Un robot, si está bien administrado, obviamente, porque tú puedes tener un robot mal administrado y tener un factor de operación de 5%, ¿ah? ¿Mm? Pero vamos a suponer que está bien administrado, va a tener mayor factor de operación, ¿no? Pero el incremento de factor de operación de un cobo versus la soldadura manual puede ser el triple, como ven, ¿no? Eh, entonces, sí, es un impacto, ¿no? Y si yo tengo el triple de factor de operación y el costo de inversión de un cobo comparado con un robot es la cuarta o la quinta parte, ¿no? Entonces el cobot se convierte en una herramienta interesante para las organizaciones, ¿no? Miren algunas diferencias, ¿no? Los robots tradicionales requieren programación lenta y configuración lenta. Un cobot tú lo puedes programar rápido, lo puedes armar rápido, ¿no? Lo puedes ensamblar rápido, ¿no? Para operar un robot tradicional requieres experiencia en robótica, en programación. Es un problema, se vuelve escaso el personal con conocimientos de programación robótica. Un robot colaborativo, el entrenamiento es súper intuitivo, más fácil, puedes entrenar a tu equipo en tu fábrica, ¿no? En un robot tradicional normalmente es una celda fija, anclada en un lugar de la planta, ¿no? Es un activo grande, eh, ¿no? Es un activo grande. Un cobot no, un cobot es más pequeño, menos pesado, más flexible, tú lo puedes trasladar entre diferentes lugares de la fábrica, ¿no? Acercarlo a los trabajos. En un robot necesitas todo un equipo de protección, una carcasa. eh, eh, Cada equipo necesita su celda. Acá no, este es adaptable. En un robot tradicional, el operador está aislado. En un robot colaborativo trabajan en conjunto. ¿Mm? Y existen muchos más costes adicionales escondidos con robots que con cobots, ¿no? Y por el tema del costo, la mejora de factor de operación y lo que les he contado, el retorno de inversión de un cobot es mucho más atractivo, ¿no? Componentes típicos de un cobot, vamos a ver algo acá de su configuración, ¿no? Necesitas una fuente, ¿no? Una fuente de soldadura de alta calidad, ¿no? O sea, típicamente se requiere una fuente de soldadura de características controladas, modernas, inversoras, que tengan control sinérgico, se requiere algo más de inversión en la fuente por poder, ¿no? Y como también tiene acá, dice, una base magnética, ¿no? Que sirve para anclarlo en la mesa de trabajo o en el lugar que tú necesites poner el cobot, ¿no? Requiere un alimentador
de alambre. Obviamente un cobot se vuelve atractivo cuando suena con un proceso semiautomático, ¿no? ¿Mm? Eh, Ojo, sí, sí, pero también puede haber codos para soldar con láser o codos para soldar por puntos, puede haber codos para lo que sea, ¿no? Simplemente es el tipo de herramienta que tú pones, ¿no? En la cabeza del cobot, ¿no? Pero un cobo de soldadura, bueno, requiere típicamente un alimentador, un controlador, requiere el brazo, ¿no? Un brazo, un cobot que tiene 6 grados de libertad, es muy flexible, como lo vamos a ver ahora, tiene muñecas, ¿no? Ejes de giro que da muchos grados de libertad, ¿no? Tiene un pendant, eso es lo que les dije antes, ¿no? Mucho más amigable, intuitivo, ahorita lo vamos a ver. ¿No? Es fácil de programar, súper intuitivo, ¿no? Casi parece más fácil que un videojuego. Muy fácil de programar, ajustar, monitorear, diseño táctil y todas las facilidades que da la tecnología actual, ¿no? Y también tiene algunas herramientas que facilitan el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestro amigo Andrés, acá este es operador, estamos haciendo acá unas pruebas con un cobre en Colombia y él está manipulando una herramienta que no sé si la ven acá, esta herramienta que está eh, casi en el extremo del cobre, ¿no? Y es una herramienta, como vamos a ver ahorita, que permite la calibración, la programación y la programación de secuencias, ¿no? Hace mucho más fácil la programación, ¿no? Y esta herramienta que está acá esquemáticamente, básicamente tiene 3 botones en este cobot, ¿no? Estos tiene 2 botones, digamos, en el lado frontal, uno que sirve para dar soporte en la programación de movimientos lineales y otro botón que está acá, este botón rojo, que sirve para programar curvas y movimientos circulares. Y en la parte posterior tiene un botón que ven acá negro que sirve para liberar las articulaciones del code, ¿no? Y para poder manipularlo, para poder hacer la programación. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces veamos algunas imágenes que hemos grabado estos días para este webinar, para que todos entiendan los componentes que un code tiene. Vamos con este primer pequeño video. Entonces ahí está la base, las muñecas que les mencioné, uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ahí está la herramienta que les enseñé, ahí está señalando, está mostrando el botón negro, ¿no? Entonces, mira, lo va a presionar, entiendo ahora, lo va a presionar y ven cómo se sueltan las articulaciones y me sirve para poder hacer todos los seteos necesarios que tenga que hacer, ¿no? Para poder hacer la programación, ¿no? Porque eh, el alcance, este juego tiene un alcance de 1.4 metros, ¿no? Pero recuerden, la celda no es fija, o sea, yo puedo trasladarlo, o sea, yo puedo llevar esto donde lo necesite, ¿no? Y ven los elementos, ¿no? El code, ¿no? Por ejemplo, acá tiene la base magnética, el code en sí, tienen la antorcha, el pendant, la interfase, que es súper amigable, intuitiva, como ya les conté, tienen la fuente de poder alimentador del gas. Bueno, acá hay un sistema de extracción de humos, ¿no? Acá hay una mesa, acá hay unas guías que sirven para fijar las piezas, ¿no? Pero uno puede soltar la base magnética y instalar esto en donde lo necesite, ¿no? ¿Mm? Vamos a ver el siguiente. A ver, ahora vamos a ver este video donde se ven algunos elementos más que no se habían visto en el anterior. Entonces ahí está la fuente de poder, el alimentador, el controlador del alimentador, ¿no? Ahí hay una interfase que conecta la fuente con el code, ¿no?
Bueno, tienen la antorcha, ya vimos la posibilidad de seteo, el- la interfase intuitiva, ahí tienen la base magnética que la puedo desconectar, la mesa de trabajo, la grapa tierra, el gas, y listo. Esos son los elementos de un cobot, ¿no? Y como ven, trabaja junto con el soldador, ¿no? Trabaja en conjunto, al lado del soldador, ¿no? Veamos, uy, disculpen. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, excelente. Mm. Disculpen, ahí tuve un problema manual. Ok, veamos ahora la interfase, ¿no? La interfase colaborativa que les conté, que yo les prometí que iba a ser mucho más amigable, flexible, intuitiva, ¿no? Vamos a verla. Entonces ahí está la... Uy, pero está cargando, espérense un segundo. El video no se está reproduciendo, ¿cierto? ¿O sí? No, no, solo se ven imágenes. No se está reproduciendo. Ya, ok, me dan solamente un segundo y vuelvo a compartir, por favor. Oh, ok, voy a volverlo a compartir. Listo. Ok, están viendo nuevamente, ¿cierto? Sí, Sí, sí se ve. Ok, estamos viendo. listo. Disculpen, ahí había un problema técnico. Ok, entonces miren ahí por ejemplo ven todas las opciones que hay. Soldadura, apuntalamiento, piping, soldadura de tubos, surfacing, si uno quiere hacer un recubrimiento, soldaduras multipase y touch sense, que es, que ahorita les cuento para qué sirve, ¿no? Entonces yo por ejemplo debo hacer una programación en la opción web para soldaduras lineales, ¿no? Entonces yo selecciono, ahí puedo seleccionar todos los parámetros, el ángulo, cómo soldar las esquinas, cómo, si necesito ondulación, ahí controlo, por ejemplo, la altura de arco, el stick out, el, las variables, ¿no? Entonces, yo puedo acá ven varias líneas, ¿no? Yo puedo seleccionar una secuencia de líneas, ¿no? Rectas o curvas para hacer un trabajo, ¿no? Voy a ponerlo una vez más. Soldadura de líneas, apuntalamientos, soldadura de piping, surfacing, soldaduras multipase y touch sense, que es cuando yo, digamos, eh, fijo las líneas de soldadura en función a la pieza, de forma tal que si la pieza se instala con cierta desviación, el robot pueda tener un punto fijo de la pieza y en función de eso realizar su secuencia de soldadura, ¿no? O sea, pongo el nivel, el punto de referencia no en en la mesa de trabajo, por ejemplo, sino en la pieza misma, de forma tal que
no sea tan crítico el montaje de la pieza sobre la mesa de trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí vieron la interfaz. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace una programación simple. Acá lo que vamos a ver es que cómo Henry, que fue muy amable preparando estos videos para poder enseñárselos hoy a ustedes, va a hacer una programación sin arco para que vean ahora cómo se programa, ¿no? Y va a programar una secuencia de soldadura en la plancha que ustedes ven. Y lo va a hacer con todas estas herramientas que les he dicho, ¿no? Y, y a pesar de que probablemente no capten todos los detalles porque se necesita una capacitación, pero van a darse cuenta de lo simple que es hacer esa programación. Vamos. Ese es el punto de inicio del trabajo. Tiene que ser un punto seguro. Un punto de trabajo de inicio seguro, se llama eso, ¿no? Luego fijo un punto de y, eso se llama el punto del arranque, del inicio, ¿no? Ahí comienzo la soldadura y ahí se queda una primera línea. Estoy marcando en la herramienta dónde comienza y dónde termina. Luego me paso a otro punto, ¿no? Y voy a establecer, me parece que ahora es una línea curva, ¿no? Entonces establezco hasta dónde tiene que llegar esa línea curva. ¿M? Y luego me parece que ahora Henry va a hacer una soldadura recta, pero con ondulación. Ese es el punto de inicio, punto final, y ahora va a programar en el pad la ondulación, ¿no? O sea, quiere que haga esa línea recta, pero ondulando, haciendo un webbing, una ondulación que existen diferentes tipos de ondulaciones, diferentes técnicas, etcétera, ¿no? Ya entonces ahorita va a hacer correr su programa. Seguro va a volver a su inicio de trabajo seguro que habíamos marcado. Luego va a ir a su punto de aproximación. Ese es el punto de aproximación. Luego empieza la soldadura, la línea recta inicial que habíamos programado. Seguro ahora viene la línea curva que Henry programó. Y luego viene la soldadura recta con la ondulación, ¿no? Entonces, ¿cuánto se demoró Henry en hacer la programación y con qué facilidad lo hizo? Esa es una de las ventajas de los codes, ¿no? Entonces, ya que conocen qué es un cobot, ahora vamos a comentarles algunos consejos para una implementación amigable, ¿no? Para que la implementación sea eh, amigable, ¿ok? Entonces, muy rápidamente, eh, factores de éxito para que el cobot sea una herramienta útil en sus organizaciones, ¿no? La importancia del tiempo de ciclo, ¿no? Eh, lo importante es que su cobot entre a trabajar lo más rápido posible, eh, y de que el tiempo de ciclo total sea corto, o sea, que el cobot sea difícil de instalar y se demore mucho en programar ya hace que la herramienta no sea lo útil que necesita ser, ¿no? Entonces, por eso hay que seleccionar bien el código y hay que seleccionar bien el tipo de trabajo que se le da, ¿no? ¿Ok? Entonces, como dice acá, el- si la programación es compleja o el trabajo inicial que se, se asigna al código es el trabajo equivocado, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el tiempo para que el código se ponga operativo va a ser muy grande y eso va a ser un problema en la compañía, el retorno de inversión va a ser bajo, etcétera. Entonces hay que empezar por soldaduras sencillas y piezas de que tengan volumen, ¿no? Eso va a servir para que las personas comiencen a utilizar el code y luego lo comiencen a utilizar en tareas mucho más complejas, ¿no? Entonces, empezar con tareas sencillas y con piezas con volumen. Eh, entonces, bueno, el otro tema es, eh,
tener un cobot que sea lo suficientemente fácil de configurar, ¿no? De forma tal que reduzcas el tiempo de programación y aumentes el tiempo de arco encendido, que es el factor de operación que les mencioné, ¿no? Entonces, lo importante, lo que dice este slide es que hay que seleccionar el código adecuado y hay que seleccionar el trabajo adecuado que le das para que apenas ingrese el código a tus operaciones, le comiences a encontrar ese valor, su tiempo de ciclo sea bajo, ¿no? Entonces hay que seleccionar el código y hay que seleccionar el trabajo. Segundo, el tema del personal, ¿no? El tema del personal. Como ven, los codes son una herramienta fácil de usar, ¿no? Yo puedo entrenar completamente al personal en 2 días, por ejemplo, máximo, ¿no? Eh, pero a pesar de que es fácil de enseñar, aún sigue siendo una herramienta novedosa, ¿no? Aún sigue siendo una herramienta novedosa que requiere capacitación, ¿no? Entonces, hay que seleccionar un code que sea flexible, que sea fácil de enseñar, y ese tema es crucial. Hay que aprovechar a la plantilla actual que tenemos. ¿Recuerden ese tema del personal que tenía que ser tech savvy, ¿no? Amigable a la tecnología? Hay que acercar a los trabajadores a la tecnología, porque un code no elimina soldadores, un code hace que el trabajo de un cobot colabora con un soldador. Un cobot eh, utiliza el conocimiento intuitivo, las habilidades que tiene el soldador sobre el proceso, ¿no? Y lo ayuda a hacer tareas que no son ergonómicas, que son muy repetitivas, ¿no? De forma tal que tal vez puedas usar ese personal más calificado en tareas que agregan más valor, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el potencial del equipo que tienes, ¿no? No necesitas traerte un experto en robótica, porque al final va a pasar esto que dice acá el título, ¿no? Eh, vas a tener un problema nuevo de contratación. No necesitas contratar, tú puedes capacitar a tu personal, ¿no? Eh, y el otro tema es desplegar el conocimiento entre el equipo, ¿no? Si tienes un solo robótico en la compañía y que solo él maneja el code, ¿no? ¿No? Entonces, si esta persona se va a otro lugar, se va a otro trabajo, o lo ponen a hacer otras cosas, te quedaste con manos, con el code parado, ¿no? Entonces tienes que distribuir el conocimiento, ¿no? Es importante que el conocimiento esté en manos de distintas personas, eh, ¿no? De forma tal que, pues, ya que la solución es accesible para que muchas personas lo puedan aprender, hay que hacer el conocimiento disponible, ¿no? Entonces, no tener en cuenta estos 3 puntos que hemos comentado puede hacer que el éxito de la implementación no sea la adecuada, ¿no? Algunos consejos más para la implementación. Eso es lo que uno tiene que evitar, ¿no? Estas son las cosas que uno tiene que evitar. Tienes que evitar de que a pesar de que la inversión es menor que la de una celda, un robot, alguien pregunta cuánto cuesta un cobot. Un code puede estar variando, hay diferentes precios en el mercado, diferentes calidades, diferentes soportes también, pero un code puede estar variando pues entre 60.000 a $100.000 o 60, no sé. Pero comparando eso con el precio de una celda robótica que seguro excede los 250.000, 300.000, $400.000, es una herramienta mucho más asequible y menor retorno de inversión. Pero si tú no seleccionas el lugar, el trabajo adecuado y el codo adecuado, la inversión no va a tener retorno. Entonces no puedes generar esta situación, ¿no? Que el robot esté inactivo, ¿no? Eh, o que sea tan difícil de programar que las partes se sigan acumulando en la fábrica, ¿no? Porque no puedes disponer de ellas rápidamente, ¿no? O que a pesar de que hay cobots en la planta, aún tengas personas trabajando en horarios extras o turnos adicionales, ¿no? Porque no estás sacando todo el provecho que una herramienta como esta te puede dar, ¿no? Eh,
no debería ser esto un problema de reducción de rentabilidad de la compañía, al contrario, es un tema de incremento, ¿no? Pero para eso tienes que involucrarlo en las actividades de fabricación, ¿no? Lo más intensamente posible, empezando, como ya hemos dicho, con proyectos asequibles, ¿no? ¿Y cómo evitas esos problemas? Ya básicamente le hemos hablado, ¿no? Esta es una herramienta, entre comillas, fácil de usar, tal cual lo dice, tal cual lo dice acá. Puedes usar a tu equipo con estas interfaces amigables. eh, ¿No? Hay que hacer una buena selección. eh, pero un tema importante es que la implementación la hagas en colaboración con tu equipo, que ellos se involucren en la utilización, en el aprendizaje de esta tecnología, ¿no? Que no necesitas contratar al personal especializado, puedes capacitar a tu planilla actual, los tienes que hacer parte del desarrollo de la solución, ¿no? Tienes que construir la solución con ellos, ya que un cobot es un asistente de un soldador, ¿no? No es no es un reemplazo, ¿no? Estas preguntas se las vamos a dejar ahí disponibles en la grabación en YouTube eh, sobre eh, algunas preguntas que hay que hacerse para asegurarse que la implementación del código que ustedes hacen es, es, es buena, ¿no? Eh, Entonces, que sepan, se aseguren que la programación sea intuitiva, fácil, que el proceso de educación sea sencillo, eficiente en el campo, no en la teoría, ¿no? Que aprendan a adaptar el cobot a diferentes requisitos de producción, a diferentes tipos de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acá dice, pero nuestro consejo número uno al elegir un coach de soldadura para producción es este, ¿no? Que desarrolles esta solución junto con tu equipo, ¿no? Que hagas que tu equipo participe del aprendizaje, del desarrollo de las soluciones, que ellos propongan, y ahora lo podemos implementar acá, lo podemos implementar allá, ¿qué pasa si acá usamos el code y no aquí? ¿En qué lugar de la fábrica el code sería más efectivo? Si lo ven como una herramienta útil para ustedes, etcétera, ¿no? Entonces hay que abordar esta novedad, pero con inteligencia, ¿no? Involucrando a los empleados, eh, empujándolos a que prueben las soluciones y que ellos den su opinión sobre cómo hacerlo, eh, eh, sabiendo indicándoles a ellos que el code es una herramienta, ¿no? Así como es un destornillador, un taladro, etcétera, ¿no? Esta tecnología, no, como dice acá, no pretende reemplazar, lo que pretende es aumentar la productividad, aumentar la eficiencia del personal, aumentar su satisfacción, ¿no? Y aliviar tensiones físicas. Hay muchas labores eh, que son complicadas por la posición, la repetitividad, etcétera. Esta es una herramienta con la que puede trabajar un soldador para llevar por ejemplo, el factor de operación que les comenté que estaba entre 10 y 15, para llevarlo de 30 a 40, ¿no? ¿Mm? Entonces, eso es, que el coach sea una herramienta y el papel del equipo, del personal es crucial, ¿no? Eh, el cobot de soldadura es ustedes en la cabeza de un cobot pueden poner un spray de pintura, una antorcha de plasma, pueden poner cualquier herramienta, ¿no? Pero el cobot que vamos a usar es de soldadura. Y el cobot necesita programación, necesita instrucciones, necesita seteo de parámetros, necesita establecer el ángulo correcto, necesita establecer qué técnica de ondulación, cómo tiene que estar posicionada la antorcha, cómo tiene que entrenar, cómo tiene que entrar, cómo tiene que salir, a qué velocidad tiene que ir. Y todas esas cosas son facilitadas por un soldador, ¿no? ¿No? Entonces, eh, los resultados de un cobot no van a ser definidos por el cobot únicamente, ¿no?
los resultados van a ser definidos también por el arte, la habilidad y el conocimiento del soldador que trabaje de manera colaborativa con el robot. Y terminando, algunos comentarios sobre el tema de seguridad. Bueno, ya han visto que el tema de la seguridad es una herramienta amigable desde el punto de vista de seguridad, pero bueno, de todas maneras hay que tener ciertos cuidados, ¿no? A pesar de que el código tiene todos estos sensores y todas estas cosas que hemos hablado, eh, hay que pues tener un entorno amigable o libre para que el código pueda trabajar. Ya les conté que tiene herramientas y sensores que detienen el trabajo, pero tampoco les sirve un code que pare interrumpiendo su trabajo permanentemente, ¿no? Entonces hay que sincronizar el trabajo, el operador siempre está protegido, pero hay que sincronizar el trabajo para sacar la mayor productividad del equipo. Por equipo me refiero soldador más code, ¿no? Hay que estar seguro de que la fijación es segura. Han visto varias herramientas de fijación, la grapa esta magnética, las herramientas de fijación de las piezas sobre la mesa. Hay que asegurarse que las tecnologías que utilicen en la fijación sea segura. El tema de extracción de humos, un cobo obviamente no los elimina, ¿no? Por eso es que en el cobo que operaba Henry veían ese sistema de extracción de humos, hay que cuidar el tema de humos. Y el tema contra el arco eléctrico, ya sea el contacto, la exposición a los rayos UV o los riesgos de exposición, de tocar partes calientes y ese tipo de cosas, hay que controlarlos también. Entonces, con eso hemos terminado esta introducción sobre los cobots y vamos a ver el chat. Si alguno se anima a hacer alguna pregunta, encantado. Mientras alguien se anima, voy leyendo alguna pregunta que está en el chat. Dani pregunta, con la base de la tecnología y la inteligencia artificial, la tendencia de la mano de obra calificada podríamos decir que ingresaría a un proceso de extinción. La mano de obra calificada, miren, seguro ya hay estudios aplicables a Latinoamérica, o sea, la cantidad de personas, de trabajadores calificados que necesitamos para la industria, la demanda es mucho más que la oferta, y más en el entorno en que nos encontramos, en que la juventud nueva nos ingresa al campo de la soldadura como ingresaba antes, ¿no? La edad promedio de los soldadores en el mundo cada vez va subiendo, ¿no? En ese reporte que está en AWS ahí sale la cantidad, y si no recuerdo mal, alrededor del 40% de la fuerza de soldadores de Estados Unidos estaba con una edad promedio por encima de 40 años. ¿Eh? Entonces, demanda va a haber de personal calificado. Necesitamos a construir puentes, construir buques, construir centros de procesamiento de datos para inteligencia artificial. Necesitamos construir, bueno, lamentablemente ahora el mundo se ha involucrado en una lucha, en una carrera armamentista terrible, pero bueno, eso también necesita mucha soldadura y repaso, lamentablemente. El, la extracción de minerales, los proyectos, o sea, demanda va a haber. Es más, el problema que tenemos no es un problema el problema que tenemos es que a pesar de esfuerzos que hagamos como este, va a seguir faltando demanda, ¿no? Por eso, hoy, para un joven, acceder a la soldadura es tal vez mucho más atractivo que antes, ¿no? Pero hay que tener el perfil que les comenté hace un rato, en ese tech savvy, ¿se acuerdan que les dije? Amigable a la tecnología. Necesitamos que nuestro personal y que nosotros mismos seamos amigables a la tecnología, ¿no? Entonces, para que puedan integrar, por ejemplo, en su trabajo, tecnologías como la que hemos visto hoy o como la que hemos visto en presentaciones o otras tecnologías que hemos visto en las presentaciones anteriores. Hoy solamente hemos visto eh, una tecnología, pero todas las tecnologías que hemos visto en los webinars también requieren soldadores o personal o inspectores, supervisores, ingenieros que tengan esa proyección.
¿Cómo sería la calificación de operadores soldadura en COBOL según... Ah, esa es una muy buena pregunta, ¿no? El, esa es una eh, muy buena pregunta, porque si uno va, por ejemplo, a a las variables esenciales, por ejemplo, del operador de soldadura unidad, pero eh, la tabla, estas variables esenciales eh, que tiene el AWS 1.1, cubre todas las variables que son eh, necesarias el- para garantizar la buena performance de un operador, de un code. ¿M? ¿M? Y probablemente la respuesta sea no, ¿no? Entonces, y ahí les invito a AWS, tiene algunos documentos adicionales, por ejemplo, el AWS de 16.4, ¿no? Que es una especificación para la calificación de personal de arco robótico, ¿no? Entonces, ahí les invito a revisar ese documento y, y a ver si yo les consigo más información, si alguien está interesado, podemos discutir de eso. Ahora les doy mi email, que se los voy a poner acá y les puedo mandar alguna información al que esté interesado en certificar operadores, correcto ese es el nombre, de arco de coach. A ver, veamos. La siguiente pregunta, ya vimos esta. ¿Cuántos robots colaborativos puede utilizar un solo operador en una planta? Ah, bueno, eso es un poco difícil de responder, ¿no? Típicamente es un operador opera un cobot, ¿no? Pero no niego de que un operador pueda manejar dos cobots de soldadura con la adecuada programación, ¿no? Pero no sé, ese es un tema de práctica, de un desarrollo en la misma compañía, ¿no? No es que exista una recomendación. Bueno, al menos con todo lo que hemos discutido y todo lo que yo estoy aprendiendo de los cobots, porque así como ustedes, yo también me estoy volviendo tech savvy, ¿no? De soldadura tradicional he aprendido algo, pero si no me quiero quedar en el pasado, me tengo que subir a este auto, ¿no? Al menos en todas no he visto alguna recomendación que diga un cobot, un operador, máximo, ¿no? Yo creo que siempre puede haber excepciones a las reglas, ¿no? Pero típicamente no veo un cobot de un operador. Un cobot puede reemplazar, un cobot puede reemplazar el arco sumergido. No creo que la palabra sea reemplazo, ¿no? Pero, por ejemplo, una planta que tenga arco sumergido, que el arco sumergido también tiene sus ventajas, ¿no? Tiene una alta tasa de posición, ¿no? Y es más, el arco sumergido ahora puede ser de varias tecnologías. Nosotros vemos el arco sumergido con un solo alambre, que es lo que básicamente muchos conocemos, pero luego existe el arco sumergido con dos alambres de una fuente, que se llama el twin, el arco sumergido con dos alambres y dos fuentes, que se llama el tándem, y luego puedes hacer combinaciones, ¿no? Como el tandem twin o soldadura multialambre, y las tasas de posición que se obtienen con esos procesos pueden ser muy grandes, ¿no? Yo puedo tener, no sé, pues, una tasa de posición con arco sumergido con esas tecnologías de 20 kilos por hora, 25, 30. Nosotros tenemos un proceso de arco sumergido especial que se llama ICE. Puedes combinar tandem ICE, ese es creo que en el primer webinar lo hablamos, ¿no? Puedes tener pues tasas de posición de 40 kilos por hora, ¿no? Eh, pero, y por ejemplo, la tasa de posición del MIG-MAG, del gas metal welding, que es un cobot, o el alambre tubular que usa un cobot va a ser mucho menos, ¿no? Entonces, yo no creo que sea que el cobot reemplace el arco sumergido. El cobot simplemente es una herramienta adicional. Habrá algunas partes del desafío que tienen que podrán ser solucionadas con
con el arco sumergido y habrán otras que podrán ser solucionadas por un cobot de soldadura, ¿no? Entonces, no es que las reemplacen, es una herramienta más que aparece. ¿Hasta qué diámetro de alambre GMAW se puede utilizar teniendo en cuenta la producción de maquinaria pesada? Ah, esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, Cuando recuerden que el cobot se acerca al trabajador para trabajos flexibles, rápidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un trabajo muy pesado, muy repetitivo, grandes espesores, eh, digamos que la solución a veces se empuja más para el lado del robot, ¿no? ¿No? Cuando el proceso es más flexible, el lote más cortos, más variaciones eh, geométricas, más variedad de piezas, va hacia el lado de los cobots, ¿no? La línea divisoria entre ambos no es que esté marcada así como una ley. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, pero típicamente en un cobot, eh, por ejemplo, uno puede tener una empresa refrigerada por agua, ¿no? Y usar ciclo de trabajo más grande, ¿no? O sea, uno puede, y esa línea divisoria entre cobot y robot para el tema de ciclo de trabajo o corriente máxima, etcétera, digamos que no hay una línea firme divisoria entre, entre ambos, ¿no? Sí puedo incrementar mi tasa de posición con el cobot, por ejemplo, poniendo pulsado, por ejemplo, ¿no? O usando un diámetro de alambre un poquito más grande, ¿no? Entonces, no hay una línea divisoria, yo siempre puedo empujar la productividad del cobot a mayores tasas de deposición, mayor ciclo de trabajo, pero también es cierto que cuando ya estamos hablando de componentes estructurales muy grandes, de espesores grandes, repetitivos, producción en masa, tal vez haga más sentido el robot, ¿no? He visto solo el proceso GMW, ¿se aplica también en FluxCore? Sí, se aplica un FluxCore. No recuerden que ustedes en la cabeza hay un cobot, pueden poner un, una antorcha de plasma, pueden poner un spray de pintura. Hace un tiempo estuvimos trabajando con un proyecto que quería poner un sistema de alcair de alimentación automática en la cabeza de un cobot. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y si ustedes se ponen a investigar hoy aplicaciones industriales del cobot, van a encontrar absolutamente de todo, ¿no? Entonces, sí se aplican otros procesos, ¿no? El GMW tiene un poco sus ventajas, en lo que es soldadura robotizada y todo, pero sí, yo he visto cobos trabajando con alambres tubulares, ¿no? ¿El cobo colaborativo puede albergar el alimentador de alambre y su estructura o siempre alimentador aparte? No me gusta nunca decir siempre o nunca. Siempre he aprendido a no decir eso jamás. Típicamente el alimentador está eh, trabajando junto con la fuente de poder, ¿no? Pero ya aprendí hace tiempo a no decir nunca, jamás y siempre. Uno en soldadura todos los días aprende cosas nuevas, encuentra soluciones particulares y por eso es que los sabios en soldadura no existen. ¿El área deberá incorporar los codos para poder calificar un procedimiento de soldadura? Buena pregunta, más o menos lo contestamos hace un ratito. O sea, tú puedes emplear un cobo. Al final tú vas a calificar tu procedimiento con alambre tubular o con alambre sólido, ¿no? Ojo, estamos hablando bastante del D1.1, ¿no? Pero recuerden que hay un montón de códigos de construcción, ¿no? El D1.3, etcétera, para otro tipo de aplicaciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me da súper curiosidad cuando el AWS 1.1 va a poner dentro de la estructura del código componentes específicos ya de robots y cobots, ¿no? Yo me imagino que muy pronto, ¿no? ¿No? Y va a ocurrir algo como pasó con los ensayos no destructivos, ¿no? No sé si recuerdan hace, ¿qué? A ver, yo sí me acuerdo porque yo trabajaba en proyectos cuando comenzó este tema de la automatización del ultrasonido, pero pues me imagino que el D1.1 del año 2000 era básicamente ultrasonido manual, ¿no? ¿Mm? Y luego el ultrasonido se fue desarrollando, ingresó el ultrasonido multicanal,
luego el TOFE, el Time of Flash Diffraction, luego el Phase Array, ¿no? Y el E11, como otros estándares, el ASME, etcétera, han ido poco a poco incorporando esas nuevas tecnologías en el cuerpo del código y pidiendo requisitos puntuales, ¿no? Entonces no me extrañaría, es más, voy a investigar, me han dejado la curiosidad, de si el código estructural tiene en sus planes futuros introducir, por ejemplo, eso sería súper interesante, en las variables esenciales de la calificación de operadores, temas de cobots, ¿no? O de robots o cosas así. Veamos, aunque no olviden el estándar AWS que ahora les mencioné. Ya preguntaron, ¿solo se puede usar Gmao FK? Ya hablé. Creo que el arco sumergido ya es un cobot. No, no, un cobot es un robot colaborativo. El arco sumergido es un proceso de soldadura, ¿no? Ahora, se me pregunta, ¿el cobot de arco sumergido? Nunca he visto jamás, pero nuevamente nunca digo nunca. El proceso solar por arco sumergido solo suele en plano y se podría aplicar el cobot a, justo vino esa pregunta de Carlos. Eh, Nunca he visto un arco sumergido con cobots. Me parecería bien difícil verlo, pero no me niego, nunca jamás me niego a nada. El ensamble de la prueba acá puede intervenir como sería una buena innovación. Sí, bueno, si tienes componentes, se adecúen a las características que hemos mencionado hoy día, ¿no? Si tú buscas aplicaciones de COD en el mundo de la industria vas a encontrar un montón. ¿Ah? Yo he visto aplicaciones en componentes mineros de CODs, ¿no? Eh, entonces, seguro, seguro hay cosas y seguro vamos a seguir aprendiendo de esta y de todas las demás tecnologías nuevas de esta nueva revolución industrial. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ah, pues guacho, un saludo también. La revolución de Chicago es automático o manual. No, recuerden que a la hora que Henry estaba haciendo la programación en el pendant, una de las variables que él programaba era la altura de la extensión del electrodo. Ahí programaba el stick out, el wedding, todo eso se programa en el pendant, la interfase. ¿Ok? Y por eso requieres un soldador que sepa hacer ese trabajo. Si el cobot solo no suelda, ¿no? Necesitas un experto al costado. ¿Ok? Si hay alguna pregunta más, y si no, creo que hemos tenido una charla súper entretenida de lo que es un cobot y los invito a todos al igual que yo, seguir aprendiendo. Entonces, gracias. Entiendo que se quedan con la Universidad Católica. ¿Habrá más seminarios web? Si te refieres a seminarios web, ahora nos hemos enfocado, como les dije, en tecnologías 4.0 en soldadura, ¿no? Hemos hecho varios seminarios y están todos en la web, ¿ah? Esos 5 seminarios están y les recomiendo que los puedan ver para que se empapen de todas las tecnologías que hay, nuevas tecnologías que hay, y que como profesionales y como personas que les gustan la soldadura, las vayan abriendo su mente a cómo implementarlas, porque la implementación de esas tecnologías es un tema de supervivencia, ¿no? Tal vez uno no necesite un cobot, pero sí va a necesitar meter análisis de datos, ¿no? Tal vez uno no necesite meter análisis de datos, pero sí va a necesitar eh, soldadura aditiva. Tal vez no necesitan eso, van a necesitar una programación fuera de línea de robots. Tal vez no necesitan eso. Lo que yo les ruego encarecidamente es que no se queden en la soldadura tradicional, que es maravillosa, pero no se queden con eso, ¿ok? Y saludos a todos mis amigos de Talara, de Piura, eh, donde yo he pasado toda mi infancia, yo sé, pues, mucho tiempo en mi infancia. Bueno, ¿cómo se le cierra?
¿Cómo se encuentran los webinars? Están en YouTube, pones Ingesol, seminario webinar Ingesol, y ahí te van a salir los 5 seminarios y otros que hemos hecho a lo largo del curso. Ok, entonces ahora sí, dejamos Eduardo porque va a haber unos sorteos en los asistentes y yo los dejo. Muchas gracias. Correcto, profesor. Muchas gracias por el webinar del día de hoy. Continuando con la presentación, compañeros, se va a compartir un enlace en el chat de Zoom. Por favor, complétenlo para participar en el sorteo del día de hoy. Asimismo, se va a compartir también por el chat la lista con los 4 webinars previos con la temática de la industria 4.0. Y como comentario adicional, el CETESOL, que es la escuela de soldadura que tenemos en Solex hace 40 años, enseña soldadura y hoy enseña soldadura colaborativa, gestión de datos, eh, soluciones digitales, mecanización, porque el mundo cambia, ¿no? Tenemos que cambiar todos con él. Entonces, también pueden entrar a la página web del Centro Tecnológico y van a ver los programas nuevos. Gracias. Correcto, compañeros. Por el momento estoy observando que hay algo de 21 participantes o 21 inscritos para el sorteo. Por favor, les pido a los que faltan que se vayan inscribiendo. Asimismo, también se ha compartido por el chat del Zoom las 4 sesiones anteriores para que puedan revisarlas. Llevamos algo de 28 participantes. Así que por favor, los que faltan vayan ingresando ya para